Tenemos la normativa, porque los profesionales guatemaltecos han trabajado en ella, pero si las municipalidades institucionalmente no quieren abordar ese tema, de nada sirve tener esa herramienta. Porque es lo que viene ahora, y cuando venimos a la reconstrucción, por ejemplo, te preguntaba antes, Eduardo, el tema de la planificación y los servicios básicos, porque están las normativas, viene la reconstrucción. Sobre lo más importante, la urgencia de reconstruir vivienda para retirar a las víctimas de los albergues temporales, que de hacerlo correctamente y sabiendo que va a ser una vivienda de largo plazo en el lugar adecuado y con el método constructivo adecuado. Ahí es donde hace falta esa planificación adecuada y que esté interconectada a los servicios básicos de ese municipio. Sin duda, yo creo que eso desde el punto de vista de la planificación indicativa, flexible, dentro de la lógica del sistema capitalista, es evidente que se debiera hacer. El problema es por qué no se hace así. Y yo creo que ahí entramos a otro terreno. Yo quisiera recordar, si algo nos enseñó el terremoto del 76, que se llamó el terremoto de los pobres. Así se le denominó a ese terremoto. Y lo que se vino después de eso fue a la falta de atención de esos problemas que está hablando TIC. Resultó que inmediatamente después del terremoto del 76 se vino una oleada de un movimiento social reivindicativo importantísimo en nuestra sociedad. Otra de las grandes lecciones. Nosotros eso no lo podemos olvidar. Y ahí lo retomo algo que usted indicaba, que es el tema migratorio, ¿verdad? Yo recuerdo con mucha tristeza, por ejemplo, el número de niños huérfanos en Zaragoza, ¿verdad? En todas esas comunidades. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se trasladaron? ¿Qué hicieron de su vida? Porque al final se quedaron solos. Y en consecuencia también hay una lógica migratoria, ¿verdad?, que a veces fue provocada inclusive por el propio terremoto. La ciudad de Guatemala crece muchísimo precisamente después del terremoto del 76. Ahí es Señores, toda la pero península de Bretaña, ahí crecen los asentamientos pero humanos. abundan los ejemplos de las lecciones aprendidas y las consecuencias del terremoto de 1976, pero escucho poco en esta mesa sobre qué lecciones o qué resultados nos dejó Stan, por ejemplo, Mitch, que fue un desastre también de magnitudes mayores, y Ágata más recientemente. La lección que nos ha dejado es que Guatemala no tiene un sistema de alerta temprana. Y tampoco hay una Eso es respuesta que para no solucionar tenemos. ese problema. Adicionalmente, creo yo que aquí, mi estimado licenciado, habló de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tenemos que hablar de ella. Esta es la oportunidad, que no lo hizo antes, es una lección que no aprendimos, pero que debemos aprender ahora. La Universidad de San Carlos tiene una herramienta que no muy utiliza, que es la iniciativa de ley. Si tenemos iniciativa de ley en la Universidad de San Carlos, ellos son los que deberían llevar la normativa al Congreso y que esa normativa se convierta en ley. De otra manera, los ingenieros guatemaltecos podrán estar trabajando años y años y normas de calidad mundial, porque las normas de AGIE son buenas, ¿sí? Se compiten muy bien con otras de nivel mundial y están hechas para nuestras condiciones, ¿sí? Pero ¿de qué sirve que AGIES, el Colegio de Ingenieros, esté trabajando si finalmente nadie puede hacerla, nadie está obligado a cumplirla? Nadie está obligado a cumplirla, O sea, ni los mismos constructores. De hecho, en Guatemala los constructores, los ingenieros, por iniciativa propia cumplen la normativa. Claro. Sí, pero no es porque tengan obligación de hacerlo. Se hace acá un llamado a la Universidad de San Carlos, Así pero es. también en este estudio estuvo Alfonso Yurrita recientemente y su crítica fue mucho más severa, y no únicamente a la Universidad de San Carlos, sino a todas las universidades que forman hoy arquitectos e ingenieros, con el pobre compromiso que tienen estas para formar a los constructores y encargados de la infraestructura y de cortar esa brecha de las nuevas generaciones con ese pasado que ha dejado pocas o muchas lecciones que aprendidas, pero que son poco aplicadas. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Yo quisiera retomar ahí un tema que realmente es muy crítico, ¿verdad? Es el tema de la obra pública. Yo creo que si usted nos pregunta qué es lo que pasó con estas tormentas, huracanes y demás que nos han azotado, digamos, en los años recientes, es la pobre calidad de la obra construida. Vean ustedes el ejemplo clarísimo, ¿verdad?, del endiablado, ¿verdad?, puente de los esclavos. Pues pasa el río encima, pero el puente ahí está. Vean ustedes los otros puentes.
Yo no creo que hayamos retrocedido tecnológicamente, ¿verdad? Como para que los puentes se vayan con una facilidad enorme. Y ahí naturalmente no solamente tiene que ver el Estado en toda su dimensión, el Ministerio de Comunicaciones, el Colegio de Ingenieros, en fin, los constructores en sí mismos, la formación de los estudiantes que usted menciona. Parte de lo que decía el ingeniero Monzón, justamente hablando con él de Ajíes y demás, decía, bueno, que tampoco hay demanda de estudiantes para estudiar esas carreras, porque no son carreras que sean muy demandadas en el mercado tampoco, poder estudiar temas más estructurales, más profundos, ni en arquitectura, ni en ingeniería, ni en urbanismo, Eduardo, porque no hay quien esté demandando los servicios de ese tipo para poder contratarlos. Entonces, se vuelve un poco complicado. Las universidades lo dejan de hacer, pero es porque no hay demanda también. Pero no hay demanda porque la normativa no está vigente. Claro. Entonces, como no hay que No es cumplirla, obligatorio. entonces cualquiera lo hace. Es totalmente opcional. Yo a lo que voy con lo que digo aquí es el tema de que realmente la mala calidad de la obra pública, particularmente, es porque los niveles de corrupción en los diferentes estratos de gobierno son elevados. Y no estoy hablando de esto, estoy hablando de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contratan a una ONG y esa ONG primero restringe la cantidad que va a la obra y la empresa que acepta ¿qué hace cuando el dinero no le va a alcanzar? ¿Qué va a castigar? La calidad de la obra. La calidad de la obra. Y entonces, ¿qué está pasando? Que finalmente se está metiendo a construir gente que no tiene las calidades profesionales, no tiene las calidades éticas, no tiene un montón de cosas para construir, pero se lo están dando. O sea, la obra pública está ya no en las manos de los ingenieros ni los arquitectos, sino está en manos de cualquier persona que mira que ahí está el dinero y se mete a hacer negocio. Tanto desde los colegios profesionales como desde los mismos gremios y algunas universidades, luego dar seguimiento ahora a esto, para poder fiscalizar que la reconstrucción se haga adecuadamente, fiscalizando no solo cómo se utilizan los recursos, sino que también la calidad de la obra. Estamos terminando ya el espacio y el tiempo para la entrevista, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Sabemos que probablemente los invitaremos nuevamente para dar seguimiento a esto y les agradecemos que nos hayan acompañado hoy por la noche. Yo no sé si me permite, mire, la calidad de la obra básicamente la ingeniería tiene que cuidar las vidas de las personas. Esa es la finalidad o la filosofía de la ingeniería. ¿A través de qué? De cuidar la calidad de las obras. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. A ustedes vamos a ir al corte, volvemos en un minuto. Estamos acá en las 8:45. Ya volvemos.